Muy bien. Estudiando en la lección del día jueves, usted encuentra una grande y maravillosa lección. En este día, la lección nos presenta la experiencia de Nehemías. Nehemías realmente era una persona que estaba, por así decirlo, de sirviente del rey Artajerjes. Nehemías, dice aquí, la historia de Nehemías sucede en un momento cuando la nación de Israel ya no existía, geográficamente no existía y políticamente tampoco era una entidad política. El remanente de los esparcidos habían sido deportados, habían sido desparcidos por todos lados. No obstante, Dios, dice aquí, sería fiel a sus promesas de su pacto, como siempre, aun cuando la gente o el pueblo no vivía a la altura de su participación en el pacto. Oiga bien, Dios es fiel todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es fiel. Y aquí aparece la experiencia de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, aquí se presenta cómo Nehemías se encuentra afligido, triste, se encuentra prácticamente preocupado por la condición de su nación. Dice aquí, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Cuesleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, Nehemías le pregunta a su hermano qué es lo que pasó con esta gente. Y el versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías recibe este reporte, él se aflige en su corazón y lo que hace él es orar a Dios. Y al orar a Dios, Dios le escucha su oración, porque ¿sabe qué? Estaba en ruina, estaba en oprobio, estaban en vergüenza. Entonces, en esa condición, Nehemías ora a Dios, y es interesante la oración de Nehemías cuando usted la pone o la compara con la oración de Daniel el profeta. Son similares. Aquí se presenta fe, valor, esperanza y confianza en la promesa de Dios. Nehemías demuestra esto aquí. Ahora, él está orando. El versículo 6 dice claramente, dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Está Nehemías orando. Y después que pasa esto, más adelante nos encontramos con que Nehemías está frente al rey y está sirviéndole la copa al rey. Y el rey le dice: mira, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo triste, algo te pasa, estás afligido. Y entonces le dice él: ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar afligido? Si la tierra donde están mis padres enterrados, la ciudad, los muros, todo está destruido. Todo eso realmente es terrible. ¿Cómo está, señor rey? Entonces, es aquí, me impresiona grandemente que por medio de la gracia del rey, Nehemías recibió permiso para retornar a Jerusalén y reedificar. Al llegar allá, él camina de noche, anda por un caballo viendo todas las ruinas de lo que está pasando, mira los escombros. Y él trató de investigar cuál era la verdadera condición en la que se encontraba el pueblo. Ahora, más adelante, cuando el rey le da permiso a Nehemías para ir y reconstruir la ciudad, entonces él viene, se va donde los líderes que estaban en aquel entonces y él empieza a investigar, Y es interesante notar que en esta condición terrible en la que se encontraba, él viene y les testifica a estos líderes. Les testifica de cómo Dios ha sido bueno con él. Les testifica cómo el rey ha sido bueno con él y cómo Dios oyó su oración. Y ahora, en el libro de Nehemías, versículo 18 del capítulo 2 dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. O sea, él trajo un mensaje. Este líder llamado Nehemías trajo un mensaje, le dio testimonio cómo Dios había operado en él, en el rey, para que Dios le diera gracia, y esta gente se dispone a hacer la obra. Pero ¿saben qué? Siempre que se hace la obra de Dios hay un enemigo que se opone. Siempre que se quiere hacer la obra de Dios hay un enemigo que quiere detenerla, que quiere obstaculizar. Este es el conflicto, continúa el conflicto. Ahora nos vemos aquí que Nehemías se encuentra con los dirigentes
que no estaban contentos, ellos se opusieron a la obra, y entonces al comenzar la obra, esta gente se enojó y se enfureció tanto que empezaron a presentar oposición y oposición para que no continuara la obra. Pero cuando un hombre de Dios tiene fe, cuando un hombre de Dios tiene valor, tiene esperanza, tiene confianza en la palabra de Dios, él va a tener la victoria siempre. Esto fue lo que pasó con Nehemías. Dice aquí, es cierto, dice, Sanbalat se enojó, en realidad era un extranjero este Sanbalat, era el enemigo que estaba metido ahí entre el pueblo. Ahora, resulta aquí, dice, que Nehemías encontró oposición, dice, si hubiera sido muy fácil retroceder, o sea, regresarse y no continuar con la obra. No obstante, a pesar de toda clase de maquinaciones en su contra, persistieron confiando en Dios. Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. De tal manera que Nehemías demostró que aunque el conflicto continúa y aunque la oposición se presenta, Dios va a cumplir sus propósitos. Tú nada más tienes que tener fe, valor, confianza y debes de descansar en las promesas de Dios. Esta guerra no es tuya, es de Dios y Él la va a pelear por ti, por mí, y siempre habrá victoria. ¿Por qué? Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Es cierto, el conflicto continúa, pero ¿sabe qué? También las victorias continúan. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.